Les saludamos con mucho gusto desde la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo de Morelia, Michoacán, México. Hoy compartiremos con ustedes la ponencia Sin ansiedad académica aprendemos. El mismo título es sugestivo de cuando los estudiantes tienen ansiedad académica, no aprenden o aprenden de forma muy esforzada. Somos 3 autores los que hemos escrito esta ponencia. Me presento, soy la doctora Patricia Serna González y también presento a mi compañero ausente por motivos de enfermedad, el ingeniero y maestro Víctor Manuel Eslava Chagaray, y nuestra compañera. Yo soy Grecia Yanet Chávez Torres, es pasante de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, en la Facultad de Psicología. Queremos comentarles que para hacer esta investigación, les voy a comentar el resumen a grosso modo, nos hemos visibilizado que los jóvenes tienen periodos de sobresaturación de tareas, de sobrecarga académica, y en esos momentos y debido a otros factores es que encontramos que tienen muy elevados los niveles de ansiedad académica. Por ello, que nos haya motivado ese asunto a hacer esta investigación, donde hemos tenido un diseño mixto convergente, una parte cualitativa donde se hacen unas narrativas, una parte cuantitativa donde se aplica una escala. Y esta revisión de esta ansiedad la hicimos desde 3 dimensiones: la parte cognitiva, la parte fisiológica y la parte conductual. Para hablarles más a detalle de algunos componentes básicos de esta investigación, como la justificación, los objetivos, los participantes, el contexto, la metodología, cedo la palabra a Grecia. Muchas gracias, doctora. Como anteriormente se les había comentado, nosotros estamos en lo que es una universidad. Esta investigación se planteó desde el punto de la docencia. La doctora Serna, aquí presente, junto con el maestro Víctor, son docentes de aquí, de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana, y por ello hemos visto de manera más cercana el cómo la ansiedad llega a afectar a los alumnos. Hacemos una especial énfasis en las carreras de alta demanda cognitiva, teniendo en cuenta de que la carrera de la la carrera de psicología llega a ser demandante en la cuestión de que deben de aprender diversos textos, diversas teorías y demás. Entonces llega a ser un poquito sobrecargada para los alumnos, tanto de nuevo ingreso como los alumnos de noveno semestre, ya que tienen otras funciones además de sus estudios, ¿no? En la justificación podemos revisar que la investigación se marcó en una metodología mixta empleando el diseño convergente, quanti y quali, justificado por la necesidad de abordar ansiedad académica con una perspectiva holística que los métodos exclusivamente cualitativos o cuantitativos no podrían proporcionar por sí solos. El diseño convergente implica la recolección y el análisis simultáneo de datos cualitativos y cuantitativos, permitiendo la triangulación de resultados. ¿Qué queremos decir con esto? De que si bien las cuestiones estadísticas nos pueden ayudar a darnos un acercamiento, no nos queremos dejar o queremos dejarnos cortos, entonces hicimos esta cuestión cualitativa. Hablamos acerca de que es una ventaja este diseño por la compensación, donde las debilidades inherentes del método son subsanadas por la riqueza del contexto del otro. Esto fue especialmente para la praxis, ya que se permitió correlacionar los altos puntajes de ansiedad, datos cuantitativos, con los denotantes específicos, que serían ahora sí que los datos cualitativos, como la incertidumbre evaluativa, que son cruciales para el diseño de políticas institucionales.
cuestiones como lo que son exámenes, prácticas, en lo que es la Facultad de Psicología, aquí hacemos el uso de intervenciones que llegan a tener los alumnos con otras escuelas, entonces todo esto puede llegarles a tener una sobrecarga. En la cuestión de los participantes, nos dividimos por dos, que es compensación por género y compensación por semestre. Estuvimos seleccionando estudiantes de tercer y quinto semestre, que nos permitió hacer un contraste. ¿Por qué? Porque ya en estos grados se hace lo que son materias de investigación, dándoles un acercamiento a los estudiantes. ¿Cedo la palabra, doctor? Tenemos nosotros que para fundamentar esta investigación tuvimos un respaldo teórico y ya comentaba al inicio que son 3 las dimensiones con las que nosotros hicimos el análisis para hacer un diagnóstico, primero de cuál era el nivel de ansiedad de los estudiantes para después poder tener una intervención con ellos. La primera de las teorías es el modelo del triple sistema de respuesta, donde justamente se hace una taxonomía de las ansiedades académicas y se revisa la naturaleza multifacética de este fenómeno. Uno de nuestros autores más importantes es Lang, quien trabajó una conceptualización de ansiedad como un fenómeno que tiene diversas manifestaciones. Entre otras, pues encontramos esta parte de desesperación, un perfilamiento de riesgo, etcétera, pero ya con precisión él lo establece enlistado en las dimensiones. En la dimensión cognitiva, además de este autor, tenemos las aportaciones de Worry, de Rascón Gasca y Lema Quintana en el 2020, los cuales establecen pues que hay una serie de componentes cognitivos que van a ser reconocidos en los estudiantes en el contexto académico cuando manifiestan ansiedad. Uno de ellos pues es la disminución del rendimiento académico. Se sienten tan ansiosos y gastan tanto su energía ahí que el nivel de rendimiento baja. Incluso hay quien llega a reprobar si sus niveles de ansiedad son elevados. Pero además encontramos que ellos se sienten con una memoria operativa sobresaturada. También tienen actos de rumiación, es decir, de queja, de tengo sueño, de estoy cansado, tengo demasiadas tareas, me siento desesperado, estoy desviando mis capacidades de estudiar por atender todo este procesamiento ansioso. También tienen autodiálogos negativos. No rindo mucho en la escuela, no me va muy bien, no soy muy bueno o buena. Se sienten con amenazas que les generan dudas. Iré a lograr terminar mi trayectoria educativa, iré a terminar mi carrera. Tienen autodiálogos muy negativos. Y también Bert Klogia nos decía que el problema no es tanto la ansiedad, sino que estos estudiantes tienen una limitación de recursos para afrontar todos estos rasgos de esta dimensión cognitiva. Pero no se queda ahí, también en la dimensión física o fisiológica tenemos algunos aspectos que denotan cuando un estudiante está viviendo ansiedad académica. ¿Qué manifiesta nuestro organismo? Lo más común que casi siempre vemos, la sudoración, por ejemplo, la tensión muscular, aprietan la mano, traen muy rígida la cara, se les empiezan a poner rígidos los músculos, el sistema esquelético, y ellos perciben estas sensaciones de rigidez fisiológica de su cuerpo. Y bueno, también tienen mecanismos fisiológicos integrales para superar estas reacciones en toda experiencia integral. Pero dentro de estos elementos, pues hay incluso también a quien le duele el estómago, quien siente deseos de vomitar, quien empieza a sentir ligeros dolores de cabeza o empieza a sentir que se agobia, cansancio, sueño y demás. Pero también tenemos una tercera dimensión que nos deja muy claros cuáles son algunos de los síntomas que manifiestan estos estudiantes ansiosos. Empezamos a ver algunas situaciones de carácter fóbico, bloqueos mentales, procrastinación académica, actúan postergando los trabajos,
o en lugar de centrarse en concentrarse, en empezar a generar pensamientos de no puedo, de voy a reprobar, del examen es difícil, el ensayo es complicado, las tareas son muy complejas, puede ser que no tenga las habilidades para lograrlo. Finalmente, esta es una de las teorías, pero tenemos otra donde nos apoyamos que nos dio elementos muy esperanzadores para la intervención, que es la teoría control-valor. Esta teoría de control-valor de las emociones del logro, pues nos da un fundamento muy explicativo donde sus postulados centrales son la valoración del control de todas estas creencias que minimizan en los estudiantes la capacidad para tener un desempeño elevado y para poder tener control de la ansiedad. Y la otra, la valoración del valor, es decir, la importancia que los estudiantes le ceden a cada una de sus asignaturas. Pero también en esta valoración, no solo la importancia como estatus de lo que aprenden, sino también cuál les resulta más compleja, cuál les requiere mayores exigencias, cuál les resulta más novedosa. Hay un autor, Peck Run, en el que nos apoyamos mucho en esta ponencia, donde nos dice que la intensificación del valor puede autogenerar una elevación muy relevante de la ansiedad y una baja percepción del control que tengan sobre la ansiedad. También pudimos ver dentro de las teorías la teoría de la causalidad de la ansiedad en los diferentes contextos universitarios. Y podemos ver que la ansiedad no solo tiene causas, sino también tiene impactos relevantes en el deterioro de la calidad de la vida estudiantil. Y que los estudiantes esa ansiedad a veces la hacen en transferencia a otros elementos, no solo también académicos, sino también de vida. Es decir, si está cansado por motivos académicos, pues también llega a su casa cansado cuando sale. O si va de práctica y anda cansado, pues también se va a sentir cansado en práctica. Es decir, hay una transferencia de los síntomas que tiene de la ansiedad. En los contextos universitarios, no solo en la Universidad Michoacana, también tenemos cifras de una prevalencia muy alta de ansiedad académica que tienen relación con todas las metodologías, con la cantidad de tareas, con la cantidad de materias, con el tipo de diseño curricular, con el tipo incluso de los estilos de docencia de los profesores, con los métodos de estudio que tienen los estudiantes. Por el momento son elementos que yo les compartiría de las teorías en que sustentamos la elaboración tanto de la escala como de los indicadores para la narrativa. Como ya habíamos hablado anteriormente, esta investigación es una investigación mixta, ya que tiene lo que es lo cualitativo y lo cuantitativo, y también se había hablado acerca de la población. La población consta de 14 hombres y 72 mujeres, estos divididos en lo que son los semestres, que es tercero y quinto semestre. En la cuestión de la fase cuantitativa se usaron dos escalas, que es inventario de ansiedad en estado de rasgo y la escala específica de ansiedad académica. Estos se hicieron para tener nosotros lo que es un estándar de lo que es ansiedad o lo que presentan en los estudiantes. Sin embargo, también nos hicimos la pregunta, como comentaba la doctora, acerca de el por qué están teniendo pues estos sentidos de ansiedad, ¿no? Entonces, desde ahí veíamos en las cuestiones de las narrativas qué nos decían los estudiantes. Hemos tenido estudiantes con problemas laborales, con problemas en casa y con problemas personales. Entonces, nosotros nos interesaba como saber qué era lo que realmente estaba pasando. El instrumento en la cuantitativo, como les había comentado, es el inventario de ansiedad de estado rasgo. Este instrumento estandarizado se aplicó para discriminar entre la ansiedad como rasgo y la ansiedad como estado. ¿Qué se refiere a esto? Nosotros nos manejamos acerca de qué tanto tiempo tiene ansiedad, ¿no? Cuánto tiempo lo lleva percibiendo y si realmente es algo que ya entra dentro de la personalidad del estudiante o es algo que se está presentando por estos motivos.
Además que se utilizó la escala específica de ansiedad académica, donde se habla que se utilizó esta escala para medir los 3 subniveles clave de la ansiedad académica: cognitiva, fisiológica y conductual, permitiendo perfilar con precisión los aspectos de riesgos sintomáticos de cada estudiante. Como comentaba la doctora, la ansiedad no solamente se presenta en el estado mental, sino también llega a ser corpóreo, llega a presentarse como dolor de cabeza, dolor de estómago, temblores y demás. Entonces era una de las maneras en las que nosotros identificábamos cómo se presentaba. Después de aplicadas las escalas y las narrativas, nosotros obtuvimos los siguientes resultados. De 86 estudiantes que eran de tercero y quinto semestre, y se les aplicó por la escala para detectar sus niveles de ansiedad, y se encontró que el 62% presentó niveles moderados y altos y el 24% niveles altos. Pero además se observaron mayores niveles de ansiedad en quinto que en tercero, y mayores niveles de ansiedad en mujeres que hombres. Dentro de las narrativas se pudo recuperar de manera muy clara cuáles eran los periodos de ansiedad, y se ratificó que eran los periodos de exámenes. Aquí en nuestra facultad tenemos 3 exámenes: un examen primero parcial, segundo parcial y un examen final. Aparte de que también se usan diversas múltiples posibilidades de evaluación, como ensayos, como proyectos de intervención, proyectos de orientación, proyectos que tienen que ver con otras áreas. Pero también ellos ratificaron que tenían muy tiempo limitado para entregar trabajos muy pesados, para trabajar trabajos muy demandantes, para aplicar intervenciones que pudieran ser de mucho más largo tiempo. Además encontraron que no era tan conciliable el tiempo de exigencia con el estudio, con la vida de familia y con el trabajo. También otro de los resultados que nos dio es la importancia de que tuvieran un estudio estratégico, por lo cual estos resultados nos ratifican la hipótesis, es decir, que a mayores niveles de estrés o de ansiedad académica, en nuestro caso ansiedad académica, una disminución en el rendimiento académico. Y los estudios relacionales demuestran esta hipótesis, donde los estudiantes a mayor nivel de ansiedad tienen una baja en el rendimiento. Entre más tranquilos, más equilibrados se mantienen, mayor y más elevado y más relevante es su desempeño. También podemos encontrar que al ratificar esta hipótesis se pudo proyectar lo que sería una propuesta de intervención, donde básicamente los ajustes tienen que ver con los tiempos, con las rúbricas, para que desde el inicio ellos conozcan cómo van a ser evaluados y qué criterios, que además conozcan los tiempos de entrega. Trabajamos por semestre, de tal manera que tienen que saber cuándo van a entregar, cómo van a entregar, con qué criterios e indicadores. Y además podemos ver que en las discusiones encontramos que nuestra investigación sí tiene diferencias relevantes. ¿Por qué? Porque generalmente se ha medido la ansiedad general, pero no la ansiedad académica estudiantil en lo particular. De tal forma que estos resultados nos alientan a pensar todas las posibilidades que tenemos para hacer cambios, aparte de las ya mencionadas en esta intervención, que ayudarán a disminuir la ansiedad académica. Seguros estamos que si los instrumentamos a nivel de institución, los resultados académicos van a ser mejores. Por tanto, el título de que sin ansiedad aprendemos, le agregaríamos aprendemos mejor. Aprendemos más tranquilos, aprendemos con gusto. ¿Cómo quitar la ansiedad? Está en nuestras manos. Dentro de las implicaciones para la psicología universitaria y los proyectos de estrategia, encontramos lo que es el paradigma de intervención de enfoque individual a la ingeniería instruccional, que era lo que me comentaba la doctora acerca de agregarles, pues ahora sí que los tiempos, las actividades y las evaluaciones, ya dado que da una estructura base donde los estudiantes se pueden sentir un poquito más cómodos y no tanto pensando en qué vendrá después
Esto les ayuda a organizarse con las materias que tienen, porque además tienen diversas materias, y las actividades extracurriculares que les puedan proporcionar o les puedan pedir. Encontramos también que las estrategias de psicoeducación y afrontamiento central en la tarea es la primera línea de acción, donde enfocada en la alfabetización emocional y la normalización de respuestas ansiosas. El cómo los estudiantes han estado actuando ante problemáticas que pueden llevarlos a cuestiones ansiosas es debido a esta alfabetización, ¿no? Entonces, nuestra estrategia pues, sería proporcionarles herramientas que les ayuden a vencer como estas descargas emocionales. Hablando desde la cuestión cognitivo-conductual, vemos una reestructuración cognitiva, dado a la remuneración fue la dimensión más perjudicada, dado que fue más perjudicada. Los talleres deben centrarse en modificar los patrones de pensamiento disfuncionales. Es algo de lo que hablaba la doctora acerca de cómo estos pensamientos o estas ideas donde los estudiantes, en lugar de darse pues estas afirmaciones, tienden a irse a las cuestiones negativas. No voy a pasar, no voy a estudiar, no aprendo, porque no aprendo y demás. Entonces sería darles esta reestructuración. Encontramos lo que es la diferencial por semestres, teniendo en cuenta de que cada vez que van aumentando en lo que es su semestre, desde primero a noveno semestre, la complejidad de los trabajos es aún mayor que cuando iniciaron. Además del anexo que se hace en cuanto a lo que son intervenciones, casos y demás, también se va complejizando lo que son las temáticas de cada una de las materias en las que se tienen. Si bien aquí en la Universidad Michoacana nosotros nos regimos por un método donde primero se enseña las bases teóricas y después hacemos las cuestiones prácticas, esto llega a alterar un poquito a los estudiantes, ya que tienen que cambiar de lo textual a lo real. En la cuestión de género, las mujeres demostraron una tendencia a reportar un nivel de ansiedad académica mucho mayor que la población masculina, debido a ciertas posibilidades de explicaciones. Podemos concluir que en esta investigación la ansiedad podría disminuirse y que podría disminuirse gracias a que se puede manejar, en lugar de incertidumbre, certidumbre. Se pueden manejar controles de roles para disminuirlo en las mujeres, se puede controlar la sobrecarga, se puede hacer pautas de tutoría, etc. El manejo del tiempo, la procrastinación, que es sumamente vital, el que aprendan a manejar y ser puntuales en sus entregas y demás. Eso evita altamente la sobresaturación. Queremos agradecerles mucho que nos hayan escuchado en esta ponencia. Les enviamos un gran saludo y nuestro agradecimiento desde la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Qué gusto ha sido compartir este tema. Agradecemos nuevamente, reitero mi nombre, Patricia Serna González, el ingeniero Víctor Manuel Eslava Echagaray y Grecia Yanet Chávez Torres. Y los esperamos que hayan disfrutado de nuestra ponencia y que tengan este interés de investigar más. Cualquier duda, escríbanos. Hasta luego.